La Biblioteca de los Libros Rechazados, de David Fuenquinos. Capítulo 2. Delphine Despreaux llevaba viviendo en París casi 10 años por exigencias de su vida profesional, pero nunca había dejado de sentirse bretona. Parecía más alta de lo que era en realidad, y no se debía a unos tacones de aguja. Resulta difícil explicar cómo hay personas que consiguen parecer de mayor estatura. ¿Se deberá a la ambición? ¿Al cariño recibido en la infancia? ¿A la certidumbre de un porvenir radiante? Un poco de cada, quizá. Delphine era una mujer a quien apetecía escuchar y seguir, de un carisma que nunca resultaba agresivo. Hija de una profesora de letras, había nacido en la literatura. Se había pasado, pues, la infancia escudriñando los trabajos de los alumnos de su madre. Fascinada con la tinta roja de las correcciones, examinaba atentamente las faltas y los giros torpes y memorizaba, para siempre, lo que no había que hacer. Tras acabar el bachillerato, se fue a estudiar letras a Rennes, pero lo que menos quería era ser profesora. Su sueño era trabajar en el mundo de la edición. En verano, se las apañaba para estar de becaria en editoriales o hacer cualquier otro trabajo que le permitiera empezar a introducirse en los ambientes literarios. Había aceptado, muy pronto, que no se sentía capaz de escribir. No le producía frustración alguna y no quería sino una cosa: trabajar con escritores. Nunca se le olvidaría el escalofrío que había notado al ver a Michel Houellebecq por primera vez. Estaba por entonces de becaria en la editorial Fayard, donde el escritor había publicado La posibilidad de una isla. Se había detenido un instante frente a ella, no para mirarla, en realidad, sino más bien digamos que para olerla. Ella balbuceó un hola, que no tuvo respuesta, y aquello le pareció la más extraordinaria de las conversaciones. El fin de semana siguiente, de vuelta a casa de sus padres, fue capaz de pasarse una hora hablando de aquel momentito de nada. Admiraba a Houellebecq y su sentido inaudito de la novela. Le cansaba oír tantas polémicas sobre él. Nunca sacaba a nadie a relucir lo suficiente su lengua, su desesperación, su sentido del humor. Hablaba de él como si se conocieran de toda la vida, como si el simple hecho de haberse cruzado con él por un pasillo le permitiese comprender su obra mejor que cualquier otra persona. Se exaltaba, y sus padres la miraban divertidos. En el fondo, la educación que le habían dado había consistido en hacer todo lo posible para que su hija se entusiasmara, se interesara, se maravillara en ese sentido. La verdad es que había sido un auténtico éxito. Delphine había desarrollado una capacidad para notar las pulsiones internas que dotaban de vida a un texto. En opinión de todos quienes la conocieron por entonces, le esperaba un porvenir espléndido. Tras un periodo de prácticas editoriales en Grasset, la contrataron como editora junior. Era excepcionalmente joven para aquel cometido, pero todo éxito es el fruto de un momento propicio. Había aparecido por la editorial en una temporada en que la dirección quería rejuvenecer y feminizar la plantilla. Le encomendaron varios autores, no de los más importantes, hay que reconocerlo, pero a ellos les gustó tener una editora joven dispuesta a dedicarles todas sus energías. También era la encargada, cuando le sobraba algo de tiempo, de echarles una ojeada a los manuscritos que llegaban por correo. Fue ella quien propició que se publicara la primera novela de Laurent Binet, HHHH, un libro extraordinario sobre el miembro de las SS Reinhard Heydrich. Cuando se topó con aquel texto, se fue corriendo a ver a Oliver Nora, director de la editorial Grasset, para rogarle que lo leyera enseguida. Aquel entusiasmo suyo dio fruto. Binet firmó con Grasset inmediatamente antes de que Gallimard le hiciera también una oferta. Pocos meses después, el libro obtuvo el premio Goncourt a la primera novela y Delphine Despreaux consiguió un puesto importante en la editorial.
Pocas semanas después, tuvo otra corazonada al descubrir la primera novela de un escritor joven, Frederick Koskas. La bañera era la historia de un adolescente que se niega a salir del cuarto de baño y decide vivir en la bañera. Delfín nunca había leído un libro así, que iba a lomos de una forma de escribir alegre a la par que melancólica. No le costó convencer al comité de lectura de que se apuntase a aquella certidumbre. Ese manuscrito, al leerlo, podría recordar a Oblomov de Goncharov o a El varón rampante de Calvino, pero esa estética de rechazo del mundo tenía una dimensión contemporánea. La principal diferencia residía en esta constatación: con las imágenes llegadas de los 5 continentes, las informaciones en bucle y las redes sociales, todos los adolescentes pueden, en potencia, saberlo todo de la vida. ¿Qué interés tenía, pues, salir de casa? Delfín podía pasarse horas hablando de esa novela. Koskas le pareció en el acto un genio en potencia. Era una expresión que muy pocas veces empleaba pese a su propensión al entusiasmo. Cierto es que hay que especificar un detalle. Había sucumbido inmediatamente al encanto del autor de La bañera. Antes de firmar el contrato, se habían visto varias veces. Primero en Grasset, luego en un café, finalmente en el bar de un gran hotel. Juntos hablaban de la novela y de las condiciones de lanzamiento. A Koskas se le aceleraba el corazón al pensar que pronto iban a publicarlo. Su sueño absoluto era ver su nombre en la portada de un libro. Tenía el convencimiento de que entonces podría empezar su vida. Sin su nombre vinculado a una novela, siempre había pensado que sería para siempre un ser flotante y algo así como sin raíces. Comentaba sus influencias con Delfín, que tenía una extensa cultura literaria. Se contaban mutuamente lo que les gustaba, pero la conversación nunca derivaba hacia las cuestiones íntimas. La editora se moría de ganas de saber si había una mujer en la vida de su nuevo escritor, pero nunca se habría permitido preguntárselo. Intentaba, dando rodeos, conseguir esa información, pero en vano. Por fin, fue Friedrich quien se atrevió. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Hágala, por favor. ¿Tiene usted novio? ¿Quiere que le sea sincera? Sí. No, no tengo novio. ¿Cómo es posible? Porque lo estaba esperando usted, contestó de golpe Delfín, quien se sorprendió de su propia espontaneidad. Quiso dar marcha atrás en el acto y decir que era una respuesta ingeniosa, pero sabía perfectamente que había hablado con convicción. Nadie habría podido dudar de la sinceridad de sus palabras. Desde luego que Frederick había contribuido a que ese diálogo de seducción tomase esos derroteros al responder: ¿cómo es posible? En una respuesta así se sobreentendía que ella le gustaba, ¿no? Delfín seguía apurada, al tiempo que reconocía cada vez más que lo que había dicho se lo había dictado la verdad. Una forma de verdad pura y, por lo tanto, incontrolable. Sí, siempre había querido un hombre como él, física e intelectualmente. Hay quien dice que un flechazo consiste en reconocer un sentimiento que ya llevábamos dentro. Desde el primer encuentro, Delfín había notado esa turbación, esa sensación de conocer ya a aquel hombre y quizá incluso de haberlo entrevisto en sueños de cariz premonitorio. Frederick, que no se lo esperaba, no supo qué contestar. Delfín le había parecido completamente sincera. Cuando decía cosas lisonjeras de su novela, siempre podía notar una pizca de exageración, como si la profesionalidad la obligara a mostrarse animosa, suponía él. Pero en esto, el tono sonaba a primer grado. Tenía que decir algo, y de sus palabras iba a depender el destino de su relación. Lo que le apetecía no era mantener la distancia, concentrarse solo en las interacciones que tuvieron que ver con esa novela suya y las siguientes. Pero había un vínculo entre ambos. No podía dejarlo frío, aquella mujer que lo entendía tan bien, aquella mujer que le estaba cambiando el curso de la vida. Perdido en el dédalo de sus reflexiones,
obligó a Delphine a tomar la palabra de nuevo. Aunque la atracción no sea mutua, publicaré su novela con el mismo entusiasmo, como puede imaginar. Gracias por aclarármelo. No faltaría más. Vamos a suponer, entonces, que somos pareja, siguió diciendo Frederick, con tono súbitamente regocijado. Supongámoslo. Si resulta que nos separamos, ¿qué pasaría? Pues sí que es pesimista. Aún no ha pasado nada y ya está hablando de ruptura. Solo quiero que me conteste. Si algún día ya no me aguantara más, ¿enviaría a papelote todos los ejemplares de mi libro? Sí, claro. Tendrá que arriesgarse. Sonrió mirándola fijamente, y con esa mirada empezó todo. Salieron del bar para andar por París. Se convirtieron en turistas en su propia ciudad, perdiéndose, vagabundeando, pero pese a todo acabaron por llegar a casa de Delphine. Tenía alquilado un apartamento cerca de Montmartre, en un barrio del que no se sabría decir si es popular o de clase media. Subieron las escaleras hasta el segundo piso, un preliminar. Frederick le miraba las piernas a Delphine, quien, sabiéndose observada, iba despacio. Ya en el apartamento, fueron hasta la cama y se tendieron en ella sin el mínimo frenesí, como si el deseo más intenso pudiera desembocar en una calma no menos excitante. Poco después hicieron el amor, y luego se quedaron mucho rato muy pegados el uno al otro, sobrecogidos por lo extraño que resultaba de repente aquella intimidad absoluta con alguien que, pocas horas antes, era todavía un extraño. La mutación era rápida, la mutación era hermosa. El cuerpo de Delphine había hallado el destino tan perseguido. Frederick se notaba por fin apaciguado. Se le iba colmando una carencia no identificada hasta el momento, y ambos sabían que eso que estaban viviendo no sucedía nunca, o sucedía a veces en la vida de los demás. En plena noche, Delphine encendió la luz. Ya es hora de que hablemos de tu contrato. Ah, así que esto era para negociar. Pues claro, me acuesto con todos mis escritores antes de firmar. Así es más fácil quedarse con los derechos audiovisuales. Desgraciadamente, La bañera fue un fracaso, y puede decirse que incluso fracaso es una palabra excesiva. ¿Qué puede esperarse cuando se publica una novela? Pese a los esfuerzos de Delphine Despero, que puso en marcha todos sus contactos en los periódicos, los pocos artículos elogiosos acerca del hálito novelesco de este talento prometedor no cambiaron nada el destino clásico de una novela publicada. Creemos que la publicación es el grial. Hay muchísimas personas que escriben porque sueñan con conseguirlo algún día, pero existe una violencia peor que el dolor de que no lo publiquen a uno, que te publiquen y no salgas del más absoluto anonimato. Al cabo de pocos días, el libro ya no se encuentra por ninguna parte y te ves, de forma un tanto patética, vagando de una librería a otra para buscar una prueba de que todo aquello ha existido. Publicar una novela que no encuentra a su público es permitir a la indiferencia que se materialice. Delphine no escatimó esfuerzos para tranquilizar a Frederick, diciéndole que aquel revés no iba a mermar las esperanzas que la editorial tenía puestas en él. Pero era en vano. Él se sentía vacío y humillado a la vez. Había vivido años con la certeza de que un día existiría por mediación de las palabras. Le gustaba esa actitud del joven que escribe y que pronto tendrá una primera novela a punto de salir. Pero, ¿qué podía esperar ahora que la realidad había vestido su sueño con ropa mísera? ¿Y bien? Lo cedo todo. Quise fingir y quedarse falsamente extasiado con la estupenda acogida que la crítica había dado a su novela, como tantos otros que se pavoneaban por una notita de 3 líneas en Le Monde. Frederick Koskas siempre había sabido mirar objetivamente su situación y comprendió que no debía cambiar aquello que constituía su singularidad. Nadie lo leía, así estaban las cosas. Por lo menos, publicar esta novela me ha servido para encontrar a la mujer de mi vida.
se consolaba. Tenía que proseguir su camino con el convencimiento que necesita el soldado a quien su regimiento ha dejado atrás. A las pocas semanas se puso otra vez a escribir una novela cuyo título provisional era La cama. Sin desvelar el argumento, le indicó sencillamente a Delphine. Se fueron a vivir juntos, es decir, Frederick se mudó a casa de Delphine. Para proteger a su amor de los comentarios, en la editorial nadie sabía de su relación. Por las mañanas, ella se iba a trabajar y él se ponía a escribir. Había decidido que aquel libro iba a redactarlo enterito, en la cama de ambos. Puestos a que sea otro fracaso, que al menos resulte más cómodo que una bañera. La escritura proporciona coartadas extraordinarias. El de escritor es el único oficio que permite pasarse todo el día debajo de un edredón y decir, estoy trabajando. A veces se volvía a quedar dormido y soñaba a medias, cediendo al convencimiento de que le vendría bien para crear. La realidad era muy diferente. Se notaba reseco. A veces pensaba que aquella felicidad que se le había venido encima, confortable y maravillosa a un tiempo, podía resultarle perjudicial para escribir. ¿Acaso para crear no era necesario andar perdido o ser frágil? No, qué absurdo. Se habían escrito obras maestras en plena euforia. Se habían escrito obras maestras en plena desesperación. Antes bien, por primera vez en su existencia tenía la vida bien acotada. Y Delphine ganaba dinero por dos mientras él escribía su novela. No creía tener mentalidad de parásito ni de gorrón, pero había aceptado que ella lo mantuviera. Era algo así como un pacto amoroso entre ambos. Bien pensado, trabajaba para ella ya que publicaría la novela. Pero también sabía que sería una juez imparcial y que la relación que tenían ellos no influiría en nada en lo que opinara de la calidad del libro. Entretanto, Delphine publicaba a otros escritores y su perspicacia seguía dando de qué hablar. Rechazó varias ofertas de otras editoriales y continuó firmemente unida a Grasset, la casa que le había dado su primera oportunidad. A veces Frederick tenía leves ataques de envidia. Anda, has publicado este libro. Pero, ¿por qué? Sí, es malísimo. Ella contestaba, no te conviertas en uno de esos escritores amargados que piensan que a los demás no hay quien los lea. Ya estoy harta de pasarme el día aguantando a egoístas retorcidos. Cuando vuelvo a casa, me gustaría encontrarme a un escritor concentrado en su trabajo y solo en eso. Los otros no importan nada. Y además, a ellos los publico mientras espero tu cama. Todo lo que hago en la vida, así en general, es esperar volver a tu cama. Delphine tenía una forma milagrosa de desactivar lo que angustiaba a Frederick. Era una mezcla perfecta de soñadora literaria y de mujer anclada en la realidad. Le debía su fuerza a sus orígenes y al cariño de sus padres. Y ya que salen a coalición sus padres, Delphine hablaba por teléfono con su madre a diario y le contaba su vida por lo menudo. También hablaba con su padre, pero en una versión concentrada, aligerado de los detalles inútiles. Ambos se habían jubilado hacía poco tiempo. Me criaron una profe de francés y un profe de matemáticas, de ahí mi esquizofrenia, bromeaba Delphine. Su padre había ejercido en Brest y su madre en Quimper, y todas las tardes se reunían en una casa de Morgat, en el municipio de Crozon. Era un sitio mágico, al amparo de todo, donde prevalecía la naturaleza en estado salvaje. Era imposible aburrirse en un lugar así. Bastaba con contemplar el mar para llenar una vida entera. Delphine pasaba todas las vacaciones de verano en casa de sus padres, y lo que le estaba sucediendo no iba a cambiar las normas. Le propuso a Frederick que fuera con ella. Así le presentaba por fin a Fabienne y a Gerard. Él fingió que se lo pensaba, como si tuviera otras obligaciones. Preguntó, ¿cómo es tu cama en esa casa? Virgen de todo hombre. Seré el primero en dormir ahí contigo. El primero y el último, espero.
Me gustaría escribir del mismo modo que tú contestas. Siempre son respuestas hermosas, fuertes, rotundas. Tú escribes mejor, lo sé, y lo sé antes que todos los demás. Eres maravilloso. Tú tampoco estás mal. Aquello es el fin del mundo. Pasearemos por la orilla del mar y todo será límpido. ¿Y tus padres? Cuando estoy escribiendo, a veces no soy muy sociable. Lo entenderán. En mi casa no paramos de hablar, pero no obligamos a nadie a hacer otro tanto. En Bretaña somos así. Eso de en Bretaña somos así, ¿qué significa? Te pasas la vida diciéndolo. Ya lo verás. Las cosas no transcurrieron exactamente de ese modo. Nada más llegar a la casa, Frederick notó que lo arropaba la cálida acogida de los padres de Delphine. Estaba claro que era la primera vez que les presentaba a un hombre. Querían saberlo todo. Aquello de, supuestamente, no obligar a nadie a hablar era puro cuento. Se sentía muy a disgusto ante la perspectiva de hablar de su pasado, pero inmediatamente empezaron a hacerle preguntas sobre su vida, sus padres y su infancia. Intentó dar pruebas de sociabilidad, salpimentando las respuestas con sabrosas anécdotas. A Delphine le daba la impresión, muy acertadamente, de que se la cimentaba para que la narración fuera más emocionante que la mustia realidad. Gerard había leído atentamente La bañera. A un escritor que ha publicado un libro sin pena ni gloria, siempre le resulta un poco deprimente encontrarse con un lector que le habla del libro durante varios minutos eternos para resultarle agradable. Por supuesto, es algo que nace de un sentimiento muy de agradecer. Pero cuando, apenas deshecho el equipaje, fueron a tomar el primer aperitivo en la terraza, frente a aquel paisaje de hermosura apabullante, Frederick se sintió incómodo por empantanar aquel momento con esa novela que, bien pensado, era bastante mediocre. Empezó a desapegarse de ella paulatinamente, a caer en la cuenta de las grietas y de aquella forma de haber querido esmerarse demasiado, como si todas las frases estuvieran condenadas a demostrar inmediatamente que uno es estupendo. La primera novela es siempre la de un alumno aplicado. Solo los genios son de entrada unos estudiantes desastrosos, pero seguramente se necesita tiempo para entender cómo respira un relato, lo que se urde al resguardo de la demostración. Frederick tenía la sensación de que su segunda novela iba a ser mejor. Pensaba en ella continuamente sin mencionársela nunca a nadie. No había que desperdigar las intuiciones haciendo confidencias. La bañera es una parábola tremenda del mundo contemporáneo, seguía diciendo Gerard. Ajá, contestó Frederick. Está usted en lo cierto. De entrada la profusión creó confusión y ahora produce una voluntad de abandono. Tenerlo todo equivale a no querer nada. Es una ecuación de lo más pertinente, me parece a mí. Gracias, me abruman sus elogios. Pues aproveche, que por aquí estas cosas no pasan todos los días, dijo Gerard riéndose con intención. Tiene usted influencias de Robert Walser, ¿verdad?, dijo Fabienne tomando el relevo. Robert Walser, pues sí, es verdad, me gusta mucho. No me había dado cuenta. Seguramente está usted en lo cierto. Su novela me ha recordado sobre todo el relato de Walser, El paseo. Tiene un talento increíble para evocar el vagabundeo ocioso. Los escritores suizos son muchas veces los mejores para hablar del aburrimiento y de la soledad. Y en su libro hay algo de eso. Consigue que el vacío sea palpitante. Frederick se quedó sin voz. Lo asfixiaba la emoción. Aquellas palabras benévolas, aquella forma de demostrarle interés. Cuánto hacía que nadie lo trataba así. En pocas frases, acababan de ponerle una venda en las cicatrices de la incomprensión del público. Se puso a mirar a Delphine, que le había cambiado la vida.
Ella le dedicó una sonrisa rebosante de ternura, y él pensó que estaba deseando descubrir la cama aquella donde nunca antes se había metido un hombre. Aquí, el amor de ambos parecía adquirir una dimensión superior. Tras estos comienzos tan charlatanes, los padres no le hicieron ya demasiadas preguntas a Frederick. Pasaron los días y él disfrutó mucho escribiendo en aquella comarca que no conocía. Por la mañana se dedicaba a su novela. Por la tarde iba a caminar con Delphine, recorriendo esos territorios en los que nunca se encontraban con nadie. Delphine aprovechaba el tiempo libre para volver a ver a sus amigos de la infancia. Es una categoría particular dentro de la amistad. Las afinidades son ante todo geográficas. En París, a lo mejor no habría tenido ya nada que decirles a Pierrick o a Sophie, con los que ahora tenía tan poco en común. Pero aquí se podían pasar las horas muertas hablando. Todos contaban su vida, año tras año. Le hacían preguntas a Delphine sobre las personalidades con quienes podía coincidir. Hay muchas personas superficiales, dijo ella, aunque en realidad no lo pensara. Muchas veces decimos lo que los demás quieren oír. Delphine sabía que sus amigos de la infancia querían oírla criticar París. Los tranquilizaba. Era el escenario ideal para bajar la guardia. También a ella le gustaba contarle, a salto de mata, detalles de su adolescencia. El pasado iba recomponiéndose a pinceladitas y ahora Frederick podía encariñarse con las épocas de la vida de Delphine. Resultaba agradable el tiempo que pasaban juntos, pero todo lo que quería era volver con Frederick. La hacía dichosa que se sintiera en Bretaña a gusto para escribir. Les recomendó su novela a sus amigos y ellos le contestaron: «¿Está en edición de bolsillo?» «No», balbuceó Delphine. Pese a su creciente influencia, no había conseguido convencer a nadie para que sacasen en otra colección aquel libro que había sido un fracaso total. No existía ninguna razón objetiva que permitiera suponer que bajarle el precio a La Bañera ayudaría a modificar su destino comercial. Delphine prefirió cambiar de tema y hablar de las novelas que había llevado consigo. Con las nuevas tecnologías no era ya necesario acarrear, en vacaciones, maletas de manuscritos. Tenía que leer unos 20 libros en el mes de agosto. Los tenía todos almacenados en el lector electrónico. Le preguntaron de qué trataban todas esas novelas, y a Delphine no le quedó más remedio que reconocer que, la mayoría de las veces, era incapaz de resumirlas. No había leído nada memorable, pero sin embargo, seguía notando cierta excitación cada vez que empezaba a leer algo. ¿Y si este fuera el libro esperado? ¿Y si estoy a punto de descubrir a un escritor? Aquel oficio suyo le resultaba de lo más estimulante. Lo vivía de forma casi infantil, como si buscase bombones escondidos en un jardín. Y además, le encantaba trabajar con los manuscritos de los autores a quienes publicaba. Había leído La Bañera 10 veces por lo menos. Cuando le gustaba una novela, que fuera necesario añadir o no un punto y coma, le aceleraba el corazón. Aquella noche hacía tan bueno que decidieron cenar al aire libre. Frederick puso la mesa con la satisfacción un poco ridícula de sentirse útil. A los escritores los hace tan felices la idea de llevar a cabo alguna tarea doméstica. Les gusta compensar sus vagabundeos, nebulosos con un frenético interés por lo concreto. Delphine hablaba mucho con sus padres, cosa que tenía fascinado a su compañero. Siempre tienen algo que decirse, pensaba. Con ellos nunca hay páginas en blanco en la conversación. A lo mejor era una cuestión de entrenamiento. La palabra conducía a la palabra. Aquello que Frederick estaba comprobando subrayaba aún más lo incapaz que era él de comunicarse con sus propios padres. ¿Habrían leído siquiera su novela? Era poco probable. Su madre intentaba establecer con él vínculos más cariñosos, pero resultaba difícil compensar un pasado de sequedad afectiva. En cualquier caso, no solía acordarse de ellos. ¿Cuándo habían hablado por última vez? La verdad es que no podía decirlo. El fracaso de la novela los había distanciado aún más. No quería ver la mirada despectiva de su padre, quien, seguramente,
habría citado todas las demás novelas que tenían éxito. Frederick ni siquiera sabía qué estarían haciendo sus padres aquel verano. De entrada, le parecía raro que lo hicieran juntos. Tras 20 años separados, acababan de reanudar la convivencia. ¿Qué se les habrá pasado por la cabeza? Seguramente eso de no entender a los propios padres es una buena razón para hacerse novelista. Entraba dentro de lo posible suponer que habían probado a vivir uno sin el otro y que, a falta de algo mejor, al final habían vuelto a reunirse. Frederick había sufrido al tener que pasarse la infancia yendo continuamente con sus cosas a cuestas de acá para allá, y resulta que ahora reanudaban sin él una vida familiar. ¿Debía sentirse culpable? La verdad era seguramente más sencilla. Les asustaba la soledad. Frederick dejó a un lado sus pensamientos para volver al presente. ¿No te hartas de leer todos esos manuscritos?, le estaba preguntando Fabienne a su hija. No, me encanta, pero en estos últimos tiempos es verdad que me resulta un poco cansado. No he leído nada que me entusiasmara gran cosa. ¿Y la bañera? ¿Cómo lo descubriste? Frederick lo mandó por correo, sencillamente, y di con él hurgando en el escritorio donde colocan los manuscritos. Me atrajo el título. A decir verdad, lo dejé en recepción, especificó Frederick. Pasé por varias editoriales, sin hacerme ilusiones. No podía suponer que fueran a llamarme al mismísimo día siguiente. No debe ser frecuente que las cosas vayan tan deprisa, ¿verdad?, preguntó Gerard, que siempre estaba deseando meter baza en una conversación, incluso si en realidad no le interesaba. Una reacción tan rápida, seguro que no. Pero tampoco lo es que vaya tan deprisa la publicación. En Grasset solo se publican al año 3 o 4 novelas de las que llegan por correo. ¿De cuántos libros?, preguntó Fabienne. Miles. Supongo que alguien se ocupa de rechazar los textos. Menuda papeleta, resopló Gerard. Suele ser una carta estándar que envía un becario, explicó Delphine. Ah, sí, la famosa carta. Pese a que su texto tiene grandes cualidades, bla bla bla. Lamentamos comunicarle que no encaja en nuestra línea editorial. Reciba un cordial bla bla bla. Qué excusa tan cómoda, esa de la línea editorial. Tienes razón, le contestó Delphine a su madre. Y lo más gordo es que no existe. Es un pretexto. Basta con mirar 2 segundos nuestro catálogo para ver que editamos libros totalmente distintos unos de otros. Pasó entonces un ángel por la conversación, algo rarísimo en casa de los Déspero. Gerard aprovechó para servirles a todos otra copa de vino tinto. Era ya la 3ª botella que se acababan aquella noche. Fabienne empalmó con una anécdota local. Hace unos años, al bibliotecario de Corzón se le metió en la cabeza recoger todos los libros que las editoriales rechazaban. ¿Ah, sí? Se extrañó Delphine, a quien sorprendió no estar al tanto de esa historia. Sí, era un proyecto inspirado en una biblioteca americana, creo. Ya no estoy muy segura de los detalles. Solo me acuerdo de que por entonces se comentó mucho. A la gente le hacía gracia. Hubo incluso quien dijo que era algo así como un vertedero literario. ¡Qué bobada! A mí me parece una idea muy bonita, interrumpió Frederick. Si nadie hubiera querido mi libro, a lo mejor me habría gustado que, al menos, lo aceptasen en algún sitio. ¿Y todavía existe?, preguntó Delphine. Sí, no me parece que tenga mucha actividad, pero hace unos meses pasé por la biblioteca y vi que todos los estantes del fondo seguían reservados para los libros rechazados. Menudos bodrios tiene que haber ahí, rió con sarcasmo Gerard, pero nadie pareció valorar su sentido del humor. Frederick cayó en la cuenta de que el padre de Delphine había debido de quedarse muchas veces al margen del dúo de madre e hija. Simpatizó con él, dirigiéndole una sonrisita de complicidad, pero no llevó la avenencia hasta soltar una risa. Gerard se reconcentró y reconoció que aquella iniciativa
le parecía absurda, como matemático que era. Ni se le ocurría que hubiera un sitio dedicado a todas las investigaciones científicas abortadas o a todas las patentes que estuvieron a punto de quedar validadas. Existían, precisamente, indicadores, barreras que había que cruzar para delimitar los ámbitos del éxito y del fracaso. E hizo otra comparación cuando menos curiosa. En amor, sería algo así como si una mujer te dijera que no, pero, a pesar de todo, se te permitiera vivir una relación con ella. Delphine y Fabienne no acabaron de entender este paralelismo, pero elogiaron el intento del hombre racional que quería ser tierno. A los científicos les gustan a veces esas metáforas poéticas tan refulgentes como un poema escrito por un niño de 4 años. Era ya hora de irse a la cama. Ya en la cama, Frederick le acarició las piernas a Delphine y los muslos, y luego detuvo un dedo en punto de su cuerpo. ¿Y si lo pongo aquí, lo rechazas?, cuchicheó. Al día siguiente, por la mañana, Delphine le propuso a Frederick dar un paseo en bicicleta hasta Crozon para ver más de cerca la biblioteca aquella. Él solía trabajar al menos hasta la 1, pero también lo impulsaba ese deseo premiante. Comprobar físicamente el fracaso de los demás quizá le sentara bien. Magali seguía trabajando en la biblioteca. Estaba más gruesa. Sin saber muy bien por qué, había dejado de cuidarse. No fue inmediatamente después de nacer sus 2 hijos, sino unos cuantos años después. Quizá en el momento en que se dio cuenta de que viviría allí toda la vida y desempeñaría ese oficio hasta que se jubilase. Aquel horizonte, ya trazado, zanjó cualquier deseo de apariencia, y cuando comprobó que los kilos de más no le importaban en realidad a su marido, siguió por aquel camino que la conducía a dejar de reconocerse a sí misma. Él decía que la quería aunque le hubiera cambiado el cuerpo, y Magali podría haber sacado la conclusión de que sentía por ella un profundo amor, pero lo que vio sobre todo en aquello fue una prueba de indiferencia. Había que especificar otro cambio importante. Con el paso de los años, se había vuelto literata. Había empezado en aquella profesión un tanto por casualidad, sin un mínimo gusto por los libros, pero ahora podía aconsejar a los lectores, guiarlos a la hora de elegir. Progresivamente, había hecho que el lugar evolucionase a su imagen y semejanza. Había acondicionado una esquina más amplia para los niños y creado talleres lúdicos donde se leía en voz alta. Sus hijos, ya adultos, iban a veces a echarle una mano los fines de semana. 2 mocetones tremendos que trabajaban, como su padre, en los talleres de la Renault, y a los que se encontraba uno acurrucados, leyéndoles a los niños el cuento de el topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza. Muy poca gente iba ya a la biblioteca de los libros rechazados, con lo que la propia Magali se había olvidado casi de ella. A veces entraba tímidamente algún individuo de aspecto algo sospechoso y susurraba que nadie había querido su libro. Había oído hablar de aquel refugio a unos amigos escritores sin publicar. Iba corriendo la voz por aquella comunidad de la desilusión. La joven pareja entró en la biblioteca y Delphine se presentó diciendo que vivía en Morgat. «¿Eres la hija de los Déspero?» «Sí. Me acuerdo de ti. Venías de pequeña». «Es verdad». «Bueno, era sobre todo tu madre quien venía a sacar libros para ti. Pero, ¿no eres tú la que trabaja en París, en un editorial?» «Sí, soy yo». «A lo mejor podías conseguirnos libros gratis», dijo en el acto Magali con un sentido comercial inversamente proporcional a su sutileza. Sí, claro, veré qué puedo hacer». «Gracias. En cualquier caso, puedo recomendarle una novela muy buena, La bañera, y conseguirle varios ejemplares de regalo». «Ah, sí, me suena. Por lo visto no vale nada». «De ninguna manera. Y, precisamente, le presento al autor». «Ay, lo siento. Si hay oportunidad de meter la pata, la meto hasta el fondo». «No se preocupe», la tranquilizó Frederick.
Yo también digo a veces que por lo visto un libro no vale nada sin haberlo leído. Pero voy a leerlo y a ponerlo en un lugar destacado. A fin de cuentas, no todos los días tenemos en Crozón a un famoso, recogió Velas Magali. Eso de famoso es un poco exagerado, tartamudeó Frederick. Sí, bueno, un escritor publicado, vamos. Precisamente, enlazó Delfín. Hemos venido a verla porque hemos oído hablar de una biblioteca un tanto particular. Me imagino que os referéis a la biblioteca de los libros rechazados. Eso mismo. Está al fondo de la sala. La he conservado como homenaje a su fundador, pero debe ser un revoltillo de textos malos. Sí, seguramente, pero nos encanta la idea, dijo Delfín. ¿Cuánto le habría gustado a Burbeck, que la fundó? Le agradaba que se interesasen por su biblioteca. Era la obra de su vida, como quien dice. Convirtió los fracasos de los otros en su propio triunfo. Eso es precioso, apostilló Frederick. Magali había dicho espontáneamente aquella frase, sin darse cuenta de la poesía que había en ella. Dejó que la joven pareja se dirigiera a la sección de los libros rechazados. Se dijo que hacía mucho que no les había quitado el polvo a esos estantes.